La viuda en el espejo negro. Capítulo 1. Una perturbación en la niebla. Fue en el frío y húmedo mes de noviembre, cuando la niebla se aferraba densamente a las farolas de gas de Londres y convertía las calles en espectrales, cuando me encontré una vez más compartiendo el calor familiar de nuestro salón en Baker Street con mi singular amigo, el señor Sherlock Holmes. El fuego crepitaba, el humo del tabaco se arremolinaba perezosamente en el aire, y Holmes, en su sillón habitual junto a la chimenea, se inclinaba hacia adelante con esa mirada concentrada y aguileña que delataba la incansable actividad de su extraordinaria mente. Acababa de regresar de un largo día de consulta, fatigado por el incesante flujo de pacientes que habían desafiado la niebla para buscar mis servicios médicos, y me alegraba la perspectiva de una tarde tranquila en su compañía. Holmes, sin embargo, no era de los que dejaban pasar las horas sin hacer nada. Su energía, cuando no estaba ocupada en alguna investigación absorbente, exigía distracción y, por ello, con frecuencia dedicaba su agudo intelecto a cualquier objetivo. Esa noche fueron mis botas. Caminó no menos de 4 millas hoy, Watson. Observó sin levantar la vista del cuero brillante. 4,5. Corregí, sonriendo ante el ejercicio familiar. Exactamente. El tacón derecho muestra el leve desmoronamiento de un impacto de adoquín, algo que no habría notado en el liso pavimento de Harley Street. La tierra atrapada en la costura de la suela es de un tono arcilloso, característico de ese tramo cerca de Cavendish Square. También percibo una ligera tensión en el cordón izquierdo, lo que sugiere prisa. Sin duda, un paciente ansioso lo retrasó más de lo previsto. No pude contener la risa. Les aseguro, Holmes, que me hacen sentir como una marioneta en sus manos. Ignoró mi protesta con la indiferencia de quien para tales hazañas no era más que una diversión trivial. Elemental, mi querido Watson. Pero la verdadera diversión de la velada no reside en sus paseos, sino en nuestra inminente visita. ¿Visitante? Repetí. Holmes señaló la ventana con su dedo largo y delgado. A través del velo de niebla apenas pude distinguir la silueta de un coche de punto deteniéndose ante nuestra puerta. Un instante después, el fuerte golpe de la aldaba resonó por toda la casa. La señora Hudson tiene mucho que hacer esta noche, comentó Holmes, y con eso se abrió la puerta de nuestra sala de estar, dejando entrar una figura que parecía haber surgido de la mismísima niebla de la calle. La dama era de mediana edad, vestida con un pesado hábito de viuda de un negro intenso, con un espeso velo que le ocultaba el rostro. Se detuvo en el umbral, como si dudara si debía interrumpir, antes de entrar en la habitación con un nervioso apretón de manos enguantadas. «¿Señor Sherlock Holmes?», preguntó con voz baja y temblorosa. «Mi nombre, señora». «Siéntese junto al fuego, pues la noche es dura». El tono de Holmes, aunque enérgico, denotaba esa cortesía que siempre mostraba a un cliente en apuros. Me apresuré a acercar una silla, y ella se dejó caer en ella, aún con las manos fuertemente entrelazadas. Cuando se levantó el velo, vi un rostro pálido y surcado por el sufrimiento. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con miedo y una esperanza desesperada. «Soy la señora Eleanor Harrow», dijo. «No es casualidad que acuda usted, señor. Holmes, pues he leído sobre sus notables poderes, y mi caso es tal que la policía común no puede hacer nada. Estoy muy acosada, señor, e imploro su ayuda». Holmes inclinó levemente la cabeza, con la mirada fija en ella. «Puede estar segura de que le prestaré toda mi atención, señora Harrow. Empiece por el principio, por favor, y no omita ningún detalle, por trivial que parezca». Respiró hondo para tranquilizarse. «Se trata de la casa de mi difunto esposo en Bloomsbury. Desde su muerte he residido allí sola, salvo por 2 sirvientes. Pero últimamente me han perturbado.
sucesos de lo más antinaturales. Dudo en hablar porque puede sonar fantasioso y sin embargo me han llevado casi a la desesperación. Holmes juntó los dedos. Proceda. Hay un espejo en la sala. Un espejo alto con marco negro que ha estado en la casa desde antes de mi matrimonio. Mi esposo solía comentar su antigüedad, aunque confieso que nunca le presté mucha atención. Pero en las últimas 2 semanas han aparecido cosas extrañas en su superficie. No solo el reflejo de la habitación, sino figuras, rostros, que no son los míos. Los he visto con mis propios ojos, señor. El rostro de un hombre, contraído por la angustia, mirándome fijamente desde el fondo del espejo. Ella se estremeció y juntó las manos. Al principio pensé que era un efecto de la luz, pero mi doncella huyó despavorida de la habitación al verla también. Desde entonces no soporto quedarme allí después del anochecer. Y se le quebró la voz. Anoche descubrí en el suelo, delante del espejo, un trozo de papel, aunque la habitación estaba cerrada. En él había unas palabras escritas a mano por mi marido. Pero lleva muerto 6 meses. Se hizo un silencio, roto solo por el crepitar del fuego. Los ojos de Holmes brillaron como el acero en la penumbra. ¿Ha traído este papel, señora? Sí. Sacó de su bolso una hoja doblada, que Holmes recibió con la delicadeza de un coleccionista que manipula un ejemplar raro. La extendió sobre su rodilla y la examinó minuciosamente, mientras su lupa destellaba a la luz del fuego. ¿Es sin duda la letra de su marido? Sí, señor. No me equivoqué. Holmes soltó una risa suave y sardónica. O la tumba ha cedido su pluma, o nos enfrentamos a la intervención mortal. Y me inclino, Watson, por lo segundo. La señora Harrow apretó las manos con más fuerza. ¿Me ayudará, señor? ¿Holmes? ¿Por qué no aguanto mucho más? Si es una artimaña, expóngala. Si es peor. Se interrumpió temblando. Holmes se levantó decidido. Ánimo, señora. Nos presentaremos en su casa mañana por la mañana. Watson, ¿sus obligaciones médicas le permiten acompañarme? Por supuesto, respondí con la curiosidad al máximo. Entonces, asunto zanjado. Hasta entonces, señora Harrow, descanse lo que pueda. El miedo prospera en la noche, pero la luz del día a menudo le quita los dientes. La dama murmuró sus gracias, recogió su velo y se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando atrás un aire de misterio que parecía persistir en la habitación llena de humo. Holmes se quedó de pie junto a la ventana, observando la niebla tras la cual se había desvanecido su coche. Watson, dijo, ¿observa cómo los casos más desconcertantes nos llegan al amparo de la noche? Sin embargo, ya percibo más de lo que nuestro visitante sospecha. Me asombra, Holmes. Quiere decir... Pero él simplemente sonrió con su tenue y enigmática sonrisa y regresó a su silla. Paciencia, querido amigo. El espejo nos dirá mucho. Por ahora retomemos nuestra tranquila velada. Mañana puede traer suficientes revelaciones. Así comenzó el extraño asunto de la viuda en el espejo negro. Un asunto que pondría a prueba hasta el máximo los singulares poderes de Holmes y nos conduciría a una de las aventuras más curiosas de nuestra larga asociación. Capítulo 2. La casa en Bloomsbury. La mañana que siguió a la visita de la señora Harrow amaneció cruda y descolorida, con una llovizna lúgubre que relucía el pavimento y dejaba una sensación de frío en la nuca. Encontré a Holmes ya despierto y en un estado de alegre animación que denotaba cierta excitación interior. Su desayuno yacía a medio saborear sobre la mesa, su violín apoyado en el aparador, y la repisa de la chimenea estaba cubierta de ceniza, trozos de papel y la miscelánea de sus curiosos experimentos. Era, como siempre, una mezcla incongruente de desorden bohemio y método preciso. «Verá, Watson», comentó al entrar. «El corresponsal anónimo de Marylebone Road tiene canarios, prefiere un papel barato y sin filigrana y toma el café solo». «Holmes», protesté riendo,
Aún no me has dado los buenos días y ya estás inmerso en los secretos del desayuno de un desconocido. Me acercó un pequeño sobre roto con el aire de un mago que invita a su público a inspeccionar el sombrero. Observen la tenue púa amarilla que cuelga de la esquina engomada. Es tan leve que apenas es visible a simple vista. Pero ahí está. La mesa del tipo está cerca de su escritorio. Este anillo de café lo delata, y usó el fondo de la taza como pisapapeles mientras sellaba. En cuanto al papel sin filigrana, bueno, eso dice mucho. Por sí mismo, concluí bastante acostumbrado a este tipo de demostraciones. ¿Y qué asuntos le ha traído este corresponsal? Holmes arrojó el sobre al fuego. Un asunto trivial sobre una factura de lapidario extraviada, resuelto antes de que se secara la tinta de la carta. Sirvió como ejercicio para los dedos antes del desayuno. Nuestro verdadero trabajo está en Bloomsbury, y las manecillas de mi reloj ahora no indican que sea ni descortés ni imprudente entrometerse en la casa de una viuda. ¿Está preparado para el mal tiempo, querido amigo? Le aseguré que sí. Y enseguida nos acomodábamos en un coche de punto, con la persiana bajada para protegernos de la llovizna y los cascos del caballo resonando con fuerza sobre las calles mojadas. El gris estado de ánimo de la ciudad parecía calar hondo. Farolas de gas apagadas en el sudario, carros de ostras con sus palanganas de hojalata reluciendo como lunas frías, el eterno traqueteo y grito de Londres ahogado bajo una bufanda húmeda. Holmes, por su parte, se sentó ligeramente adelantado, con la barbilla apoyada en la mano, la mirada abstraída pero alerta, como si una serie de deducciones ya corriera, silenciosa y veloz, por los rieles de su mente. Anoche te formaste una idea del asunto, aventuré a decir. ¿De dónde surgió? Por los guantes de la señora, el papelito y la forma en que habla de sus sirvientes, respondió con una leve sonrisa. Pero no pisoteemos el terreno antes de llegar a él. Recuerde, Watson, que el encanto de cualquier paisaje reside en parte en la sorpresa de sus contornos. La casa en cuestión se alzaba en una tranquila plaza junto a la calle principal. Su fachada era sencilla pero digna, los escalones recién blanqueados y la aldaba pulida hasta un negro impecable. Las persianas estaban corridas en varias ventanas, lo que daba al lugar un aire de aislamiento incluso de día. Una criada, pálida y con aspecto algo asustado, nos recibió tras una breve conversación y nos condujo a un salón en la primera planta. Allí, junto al fuego, con su ropa sombría, estaba sentada la señora Eleanor Harrow. A la luz del día parecía mayor de lo que había supuesto al principio. El dolor había grabado sus finas marcas en su rostro, y una noche de poco sueño las había profundizado. Señor Holmes, doctor. Watson, qué amable de su parte haber venido, dijo levantándose. Confieso que las horas desde que salí de Baker Street han sido un tormento. Si no me hubiera dedicado a la oración. Las oraciones son más eficaces con un devoto que con un canalla, murmuró Holmes. Aún así calman los nervios y necesitaremos nervios firmes. Tenga la amabilidad de contarme cómo está su casa y los detalles de lo ocurrido anoche, si los hubo. Anoche dejé la puerta cerrada con llave, dijo con una leve sonrisa de disculpa. Salí del salón al anochecer con el espejo envuelto en una tela. Eso me reconfortó un poco, aunque casi no me atrevo a pasar sola por la puerta. La mirada de Holmes recorrió la habitación con la rapidez y amplitud propias de un observador experimentado. Era de tamaño moderado, más larga que ancha, con ventanas francesas que daban a la plaza, cortinas pesadas y la rica penumbra de la caoba vieja. El aire tenía ese olor ligeramente dulzón y rancio característico de los salones de casas donde las ventanas rara vez se abren del todo. Había 2 sillas junto a la chimenea, un piano, una estantería y sobre la repisa de la chimenea, una estrecha repisa con un pequeño reloj bajo una cúpula de cristal. Frente a las ventanas,
y dominando la mayor parte del suelo estaba el espejo del que había hablado nuestro cliente. Un rectángulo alto y austero, con un marco tan negro que parecía absorber la luz que lo rodeaba. El marco no era de ébano, como cabría suponer a primera vista, sino de una madera más oscura y tosca, quizá de alguna madera noble extranjera teñida y lacada. Holmes se acercó sin prisa, con las manos entrelazadas a la espalda. Se quedó a menos de 30 centímetros del espejo, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos entornados. El espejo nos devolvió nuestros reflejos. El mío, algo más corpulento de lo que hubiera deseado. El rostro alargado y ascético de Holmes. La figura melancólica de la viuda. Pero no había nada extraño en la imagen. Era solo un espejo. Sin embargo, no hay mueble más sugerente en una casa, pues sirve para duplicar la realidad y al duplicarla, para distorsionarla. ¿Quién más reside aquí, señora Harrow?, preguntó Holmes, aparentemente todavía absorto en la superficie negra. Mi equipo está compuesto por la señora Biddle, la cocinera, Alice, la chica que le recibió, y el señor Sims, quien ha sido el mayordomo durante 9 años. Mi difunto esposo confiaba mucho en el señor Sims. ¿De verdad? Holmes arqueó levemente las cejas. 9 años hablan de fidelidad o de consuelo. Hablaremos con los 3 por turnos. Su esposo falleció hace medio año. ¿Por qué? Un ataque de apoplejía, señor. Holmes. De repente en su escritorio. Era un hombre de negocios. Importaba rarezas y curiosidades a través de una pequeña empresa en Holborn. Estaba prosperando, creo. La uña del pulgar de Holmes trazó una delicada línea a lo largo del borde interior del marco. ¿Crees? Se sonrojó y dudó. No estaba al tanto de todos los libros de contabilidad. Era un hombre reservado. Exacto. ¿Y el espejo? Siempre ha pertenecido a la familia. Percival, mi esposo, lo compró en una subasta. Dijo que era más viejo de lo que parecía y de fabricación extranjera. Holmes se inclinó tan bruscamente que solté una exclamación involuntaria. Estaba de rodillas ante la base del espejo, con la mejilla casi contra la moldura tallada y la nariz rozando el zócalo. Polvo, Watson, dijo en voz baja, y donde el polvo permanece intacto, busquemos la señal de la alteración. Sacó su lente y recorrió el borde inferior. Comprendí lo que quería decir. Una delgada y limpia media luna donde el polvo se había desplazado recientemente, como la marca de una ola en la playa. Se extendía varios centímetros a lo largo del pie izquierdo del marco y terminaba en una pequeña cresta. ¿Usted o sus sirvientes han movido el espejo recientemente, señora Harrow? Ella negó con la cabeza. Que yo sepa, no. Es demasiado pesado para intentarlo, y no he dado ninguna orden. Pero ha cambiado, respondió Holmes levantándose. Sacó del bolsillo una cinta métrica y la pasó del marco a la pared. Luego cruzó hasta el borde derecho y repitió la medición. Asintió satisfecho y examinó la alfombra frente al espejo. Era una rica alfombra persa, de esas que incitan a creer en las manos que la anudaron. Cerca del centro había una ligera depresión, apenas perceptible, como si la lana hubiera sido presionada por algún peso repetido. ¿Se utiliza alguna vez la habitación por la noche?, preguntó. Solo en raras ocasiones, respondió ella. No he recibido visitas desde que falleció mi esposo. Así es. Se volvió hacia las ventanas francesas, descorrió un poco la cortina y probó la hoja. Estaba cerrada con llave en el alféizar. Dirigió la mirada hacia la chimenea, donde ardía un fuego de carbón suave. Luego a lo largo de la repisa y el reloj con cúpula de cristal. Finalmente se agachó y miró hacia el interior de la chimenea. Una leve caída de hollín, le respondió. Una rejilla que da un conducto de humos de anchura moderada. Murmuró más para sí mismo que para nosotros. Pero el regulador está deformado. Holmes se enderezó y miró a nuestra clienta.
Ahora, señora Harrow, tenga la amabilidad de relatarme las circunstancias exactas de su primera aparición en el espejo. 3 tardes desde la quincena. Comenzó retorciendo su pañuelo. Estuve sentada bordando hasta que la penumbra se hizo tan densa que no pude enhebrar la aguja. Las farolas de la calle no eran más que manchas en la niebla, y llamé a Alice para que trajera la lámpara. Antes de que llegara, me levanté, pensando en ir a mi habitación. El espejo está frente a la puerta, como ves. Al pasar sentí, qué tontería, que me observaban. Levanté la vista y allí detrás de mí, en el fondo del espejo, parecía estar el rostro de un hombre pálido como la muerte, con la boca torcida, sus ojos, oh, tan acusadores. Grité. Alice dejó caer el cristal de la lámpara en el rellano, y cuando me atreví a mirar de nuevo, el rostro había desaparecido. La noche siguiente, la señora Biddle también vio algo, un movimiento en el espejo, y anoche, antes de que huyera, allí estaba en el suelo ese trozo de papel que tienes. Se estremeció. Llevaba la mano de mi marido. Holmes sacó el papel de su cartera y lo observó de nuevo a través de la lupa. Lo olió como se olfatea un vino añejo. Lo sostuvo a contraluz y luego lo presionó suavemente entre el índice y el pulgar. La mano es una imitación decente, pero la presión varía, dijo. Watson, recuerda el caso de falsificación de Hargrave. Cómo la mano auténtica tira de los descendientes. Aquí son tímidos, arañando hacia arriba. Un escritor zurdo imitando la escritura de un diestro, o un diestro esforzándose por ser zurdo. El papel en sí es de una calidad que se puede comprar por resmas en Holborn. Pero aquí, ¿percibe la leve mancha? Bien. Un rastro de ácido oxálico. El papel ha sido tratado, quizás para borrar las líneas de guía del lápiz. La señora Harrow abrió mucho los ojos. Entonces es un fraude. No viene del otro lado del velo, dijo Holmes secamente. Pero fraude es un término amplio. Debemos preguntar quién lo ha hecho y con qué fin. A sus servidores, con su permiso. Llamó y enseguida entró en la sala un trío tan distinto como cualquier director de escena podría haber dispuesto. La señora Biddle, la cocinera, era una mujer corpulenta, de mejillas coloradas, con brazos que habían amasado muchas hogazas, y un rostro que incluso con miedo tenía un aspecto saludable. Alice era una niña menuda, con la boca apretada y la mirada baja que se movía como pajarillos nerviosos. El señor Sims, el mayordomo, era una figura delgada y melancólica, con la mandíbula bien afeitada, el cabello gris acero peinado con una suavidad severa y esa actitud contenida que confiere un largo servicio en una casa respetable. Nos hizo una reverencia distante y juntó las manos, notablemente limpias, en las que se veía un único corte, reciente, en el nudillo del dedo índice derecho. La mirada de Holmes se posó en esa muesca un instante, y luego sonrió con gran afabilidad. Les agradecemos mucho su presencia. La señora Harrow ha estado preocupada por ciertos sucesos en esta habitación. Solo deseo hacerle unas preguntas sencillas y examinar un par de detalles. ¿Y señora Biddle, ha visto algo en el espejo? La cocinera se santiguó. No digo que lo vi, señor, pero noté un movimiento, como cuando no había movimiento. Una especie de escalofrío, si me entiende. Y de vez en cuando huele un olor como a aceite, que no es ni la cocina ni la lámpara. ¿Aceite de lámpara?, dijo Holmes en voz baja. Tal vez, señor, solo que más agudo. ¿Alicia? Las manos de la chica se retorcían en su delantal. Vi una cara, señor, susurró. Justo ahí, como dijo la señora. Pero lanzó una mirada furtiva a Sims. Quizás solo eran los nervios. Holmes inclinó la cabeza. Los nervios son los testigos más deshonestos. Confesarán cualquier cosa, señor Sims. Usted ha sido mayordomo aquí durante 9 años. El señor Harrow confiaba mucho en usted. Tuve ese honor, dijo el hombre con voz serena. El señor Harrow era un caballero que valoraba la discreción. ¿Discreción?,
repitió Holmes pensativo. Y espejos. Por favor, ¿quién se encarga de limpiar este? Me encargo yo mismo, señor. El espejo es viejo, no soportará la atención de una mano descuidada. La expresión de Holmes no cambió, pero yo, que conocía su rostro como la esfera de un reloj familiar, percibí una leve tensión en sus ojos. Así es. ¿Y la habitación está cerrada con llave? Por orden de la señora. ¿Quién tiene llaves? Tengo uno, el otro está en el anillo de la señora. ¿Y las ventanas francesas? Las llaves están en el alféizar, señor, como puede ver. Me haría el favor de traer una escalera, dijo Holmes, dándose la vuelta con el aire de quien ha agotado un hilo inútil. Quiero examinar la cornisa y la moldura superior. Sims hizo una reverencia y se retiró. Al cerrarse la puerta, Holmes extendió la mano y levantó la cúpula de cristal del reloj de la repisa. Olfateó, sonrió y la volvió a colocar. «¿Qué pasa, Holmes?», murmuré. «Paciencia. Pronto lo verás con tus propios ojos, mi querido Watson». El mayordomo regresó con la escalera, que colocó con silenciosa eficiencia. Holmes subió y recorrió con los dedos la cima del marco, mirando tras la moldura. Bajó con la misma rapidez y apoyó la escalera contra la pared opuesta. Subió de nuevo, y esta vez miró por la barra de la cortina, luego por la unión entre la pared y el techo, golpeando ligeramente aquí y allá con un dedo. Una nota más apagada le respondió por encima del espejo. «Un hueco», dijo. «Señora Harrow, ¿me permite quitar este soporte?». Ella asintió con un gesto tembloroso. Sims sacó un destornillador con notable rapidez del cajón de una mesita auxiliar, y en pocos minutos el pequeño soporte dorado quedó libre. Holmes deslizó su hoja por debajo del panel cuadrado que había ocultado parcialmente, la apartó con cuidado y extrajo un fino hilo negro, apenas un cabello, sujeto a un ojal de latón cuidadosamente elaborado. «Un juguete para la habitación de los niños, quizá», comentó Holmes. «Si tiras de aquí, algo tiembla allá. Vuelve a colocar el panel, Sims. Ya he visto suficiente». Un destello, rápidamente reprimido, cruzó el rostro impasible del mayordomo. Holmes, con aire de absoluta indiferencia, acercó la escalera de nuevo a la chimenea. Subió y volvió a mirar hacia arriba, con la mano apoyada en la repisa para mantener el equilibrio. Bajó, se limpió ligeramente los dedos y se volvió hacia la señora Harrow. «Le ruego, señora, que me permita oscurecer la habitación un momento», dijo. «Alice, corre las cortinas». «Señora Biddle, tenga la amabilidad de apagar el fuego». Hubo un pequeño coro de protestas, pero la actitud de Holmes no admitía ninguna negativa. En un instante se corrieron las cortinas, se apagó el fuego y la habitación se sumió en una densa penumbra, a través de la cual la luz diurna, contenida en el interior, se filtraba en pálidas franjas. «Ahora», dijo Holmes en voz baja, y con un rápido movimiento levantó la cúpula de cristal del reloj de la repisa por segunda vez. Había un aroma tenue y penetrante en el aire. En ese mismo instante vi el alto espejo negro temblar como si una brisa hubiera pasado por su superficie, y en las profundidades del cristal, donde deberían haber habitado nuestras propias formas borrosas, pareció cobrar forma una palidez, un contorno, algo que podría engañar a una mirada nerviosa con una sugestión humana. La curva de una mejilla, el hueco de una sien. Alicia dio un pequeño grito. La señora Biddle se aferró el delantal. Incluso la señora Harrow retrocedió, llevándose la mano a la garganta. Holmes volvió a colocar la cúpula de golpe. «Basta», dijo, y con un gesto rápido abrió las cortinas de par en par. La luz del día entró a raudales, el espectro huyó, el espejo nos mostró solo nuestros reflejos algo descompuestos. «¿Qué fue?», jadeó la señora Harrow. «Un pequeño truco de magia, muy apreciado en los escenarios más baratos», dijo Holmes con un leve desprecio. «Una cúpula de cristal, el olor a lámpara».
De hecho, le felicito por su olfato, señora. Biddle y un hilo, creando una rápida alteración en la densidad del aire frente al cristal, se puede provocar una sutil vibración en una placa delgada. Una mano experta puede producir con estos medios una sugestión de movimiento curiosamente parecida a la de un rostro que respira. El ojo es un traidor y el cerebro, su cómplice. Añada a esto el estado de ánimo del observador, la luz tenue, la posición del espejo frente a una chimenea apagada, y ahí está su fantasma. La señora Harrow se hundió en una silla, entre risa y llanto de alivio. Entonces no hay espíritu. Oh, señor. Holmes. Los licores son escasos, respondió Holmes. Los bribones abundan. Sin embargo, aún no hemos dado con el papel ni con el agente preciso que lo provoca. No dudo de que exista un agente. Es casi seguro que está en esta casa. Es indudable que tiene acceso a esta habitación. Volvió la cabeza ligeramente. Su mirada se posó un momento en Sims, cuyo rostro pálido no delataba nada. Quisiera examinar el estudio del señor Harrow, su escritorio y cualquier documento privado que haya dejado. También me encantaría hablar contigo, Sims, lejos de las damas. Por supuesto, señor, dijo el mayordomo imperturbable. Watson, continuó Holmes, me haría el favor de quedarse un momento con la señora Harrow. Voy a hacer un breve repaso abajo. Nos dejó entonces, seguido por Sims. Me entretuve con esas tonterías tranquilizadoras que las personas nerviosas aceptan con gratitud cuando rechazan un consejo serio. Al poco rato Holmes regresó solo, con los ojos más brillantes que cuando se había ido. El estudio está ordenado, dijo. Demasiado ordenado. Una habitación que se ha sentado completamente en la viudez es como un estanque sin olas. Sin embargo, los últimos días del señor Harrow no fueron tranquilos, si interpreto bien ciertas señales. Señora Harrow, tiene... ¿Y el llavero de su esposo? Lo sacó de un cajón de la mesa. Un sencillo llavero con varias llaves de diferentes formas. Holmes eligió una, la probó en el cajón más pequeño del escritorio y negó con la cabeza. Sims me informa que tiene los duplicados de la casa. Los traerá enseguida. Mientras tanto, veamos el espejo desde atrás. ¿La parte de atrás? Repetí. Sí. Muchos secretos presentan una cara bonita al mundo mientras mantienen una cara descuidada, vuelta hacia la pared. Señora Biddle, un destornillador de nuevo, por favor. En pocos instantes, retiramos el espejo de su sitio, mientras los sirvientes exclamaban ante su sorprendente peso. Holmes se inclinó, miró hacia atrás y profirió una suave exclamación de satisfacción. La parte trasera era un panel de tablas muy juntas, teñidas de negro a juego con el marco. A lo largo del borde izquierdo, a la altura de la base tallada, discurría una estrecha guía de hierro, pulida por la fricción reciente. «Mira, Watson», murmuró dando un ligero golpecito al corredor. «Cómo nuestra marca de polvo lo atestigua. El espejo se desliza, si uno conoce el truco, media pulgada a la izquierda. Eso basta para alinear alguna abertura oculta, quizá de la repisa de la chimenea o de la cavidad de la pared. Entonces, una mano podría colocar un papel en el suelo, así, y retirarse sin ser vista cuando el espejo vuelva a su posición. Ingenioso, pero no diabólico. La señora Harrow se había levantado, con la mano apoyada en el respaldo de la silla. Señor Holmes, si hay alguna forma oculta de entrar en esta habitación. Sí la hay, dijo Holmes, y la encontraré. Pero no ahora. Por ahora mantenga esta habitación cerrada y sin visitas. Que ningún sirviente entre sin compañía. Sobre todo no se quede solo aquí después del anochecer. Estamos al borde de algo delicado que una exposición prematura podría arruinar. Ella hizo una reverencia, visiblemente tranquilizada por su aire seguro. Haré exactamente lo que dices. La actitud de Holmes se suavizó un poco. Esa es la mejor decisión.
Ahora, antes de irnos, una última pregunta. ¿Quién se beneficia, si es que se puede decir beneficio, al asustarla y hacerla salir de esta habitación, al convencerla de que la mano de su esposo sale de la tumba? Ella dudó. No lo sé. Solo sé que el primo del señor, Harrow, el señor, Lionel Trellis, me ha presionado para que venda la casa y algunas pertenencias, diciendo que los recuerdos son demasiado dolorosos. Es un hombre amable, creo, aunque no le llevaba mucho a mi esposo. El señor Harrow también trataba con un comerciante, una especie de óptico, el señor Bartholomew Greeley, en Holborn. Percival siempre le traía lentes y baratijas raras. No le veo qué importancia tiene. Los ojos de Holmes brillaron. Al contrario, señora, ha dicho más de lo que cree. La óptica y las ilusiones son primas 3 veces mayores. Watson, nuestro camino en este momento se dirige hacia Holborn y el señor Greeley. Pero primero Sims y yo hablaremos un poco sobre llaves. En ese instante la puerta se abrió y entró el mayordomo, que traía una pequeña caja de hojalata que tintineó levemente. Los duplicados, señor. Gracias, dijo Holmes con perfecta cortesía. Las ordenó rápidamente. Eligió una llavecita curiosa de corte triangular y la sopesó. No para el escritorio, reflexionó. Para un panel, quizás para un espejo. El párpado de Sims parpadeó. No fue más que el temblor del ala de una polilla. Holmes devolvió la llave a la caja y cerró la tapa. No lo entretendremos más, señor. Sims, dijo. Señora Harrow, la visitaremos esta tarde, después del anochecer a las 7. Mientras tanto, le ruego que se tranquilice y siga mis instrucciones al pie de la letra. Ella lo prometió, y con eso nos despedimos. Al bajar la escalera, la mano de Holmes cayó suavemente sobre mi manga. Bueno, Watson, murmuró mientras el aire húmedo de la plaza nos inundaba. Tenemos un espejo que se desliza, un hilo que tiembla, una cúpula que engendra un fantasma, una mano forjada y un mayordomo con las manos demasiado limpias. Si a esto le sumamos un óptico en Holborn y un primo ansioso por vender, tenemos el inicio de un problema considerable. ¿Y tu opinión? En mi opinión, los muertos no se levantan para escribir notas, pero los vivos harán mucho por heredar una casa o por ocultar lo que hay en ella. Vamos, aún no es de mañana como para que no podamos visitar al señor Bartholomew Greeley antes del almuerzo. Si es quien creo, su tienda estará iluminada por detrás y sus gafas en la nariz en este preciso instante. Y Watson se detuvo junto al coche de punto que lo esperaba y volvió a mirar las ventanas oscuras. ¿Recuerda lo que dije anoche? La luz del día le quita los dientes al miedo, pero le da un filo más afilado a los hechos. Apretémosles los dientes. Subimos al taxi. El caballo se sacudió, el cochero cloqueó, y nos alejamos traqueteando por las calles mojadas hacia Holborn, donde, sin que lo supiéramos entonces, nos esperaba la primera luz verdadera del asunto, reflejada a través del cristal y la astucia de cierto óptico. Capítulo 3. El óptico de Holborn. Fue en ese barrio de Holborn donde se congregan los pequeños comerciantes, encajados entre los emporios de los libreros y los oscuros portales de las casas de empeño, donde encontramos el establecimiento del señor Bartholomew Greeley. Una estrecha fachada, con un mirador con cristales romboidales, daba a la calle. Tras el cristal se exhibía una curiosa colección de lupas, lentes tintadas y aparatos ópticos que harían las delicias tanto de un filósofo natural como de un colegial travieso. Las letras doradas de la puerta se habían desvanecido con el tiempo, pero el lugar tenía el inconfundible aire de ser no solo frecuentado, sino también de una prosperidad secreta. Holmes se quedó un momento frente a la ventana, con la mirada fija en un par de lentes convexas dobles, un largo catalejo de latón y luego una curiosa disposición de prismas sobre un soporte. «Observe, Watson», murmuró,
que el oficio de este hombre no son solo gafas para el oficinista miope, sino instrumentos de ilusión y distorsión, un terreno fértil para cualquiera que se dedique al engaño. Entramos. Una campanilla sobre la puerta emitió un agudo grito, y del oscuro hueco tras el mostrador emergió un hombre de aspecto extraordinario. Era bajo y encorvado, con una cabeza desproporcionadamente grande para su complexión. Su cabello se erizaba en mechones ásperos, sus ojos sobresalían tras unas gruesas gafas redondas, y sus largos dedos se movían continuamente como si acariciaran un objeto invisible. «Buenos días, caballeros», dijo con voz aguda y entusiasta. «¿Qué les ofrezco hoy? ¿Unos prismáticos? ¿Unos prismáticos? O quizás algo más divertido, un caleidoscopio. Tengo un ejemplar raro del continente». «Ah, qué ingenioso». «Mi amigo y yo», dijo Holmes con suavidad, «nos preocupamos más por los principios de la ilusión que por sus diversiones. Me han dicho que usted es experto en artimañas que afectan a la vista, señor Greeley». El rostro del óptico se iluminó. «En efecto, señor, la luz y la sombra son mi deleite. ¿Qué es la vida sino un juego de rayos sobre la retina? Puedo hacerle ver ángeles o demonios con un trozo de cristal de colores. Entre en mi salón y le mostraré maravillas». Holmes inclinó la cabeza y seguimos al hombre tras una cortina hasta una cámara estrecha que apestaba a aceite y barniz. Allí se alzaba una desconcertante colección de aparatos: espejos sobre ruedas, linternas con diapositivas de colores, tambores giratorios y artilugios de madera y latón, cuyo mero uso era un enigma. «Aquí, señor, una linterna fantasmagórica», exclamó Greeley, blandiendo una lámpara con un panel corredizo. «Si apago la habitación, puedo proyectar en la pared la imagen de un esqueleto o de un rostro con muecas tan realista que hasta el corazón más valiente podría estremecerse. Observe este espejo. Vea cómo, con una simple disposición de ángulos, se puede hacer que un rostro parezca flotar en el aire. Y aquí está el fantasma de Pepper, diseñado para el teatro, donde una forma se superpone a otra. Hermoso, hermosísimo». Mientras hablaba, pasaba de un dispositivo a otro, y su excitación crecía hasta que sus ojos brillaron detrás de sus gafas como lámparas gemelas. Holmes examinó cada aparato con la mirada fría y distante de un cirujano sobre una muestra. «Tiene un oficio poco común, señor Greeley. ¿Suministra estos aparatos solo por diversión o recibe encargos de clientes privados para, digamos, fines más clandestinos?» El hombrecito soltó una risa nerviosa, juntando las manos. «Ah, señor, siempre hay quienes ansían sorprender a sus semejantes. Clubes de caballeros, pequeñas exhibiciones en casas particulares. No soy más que un humilde servidor de la ciencia. No me corresponde indagar demasiado en el uso de mis instrumentos. Apenas la primavera pasada ideé para un caballero la ilusión de un espíritu surgiendo de un espejo. Efectuoso. Me pagó generosamente». Los ojos de Holmes brillaron. «¿De un espejo, dices? ¿De uno con marco negro, quizás?» Greeley se sobresaltó y sus largos dedos se retorcieron como serpientes nerviosas. «En efecto. ¿Pero cómo lo sabe?» «Pero sí, era un vaso alto que me trajo un sirviente del caballero. Necesitaba accesorios, resortes, una corredera y un dispositivo para hacer vibrar el vaso ligeramente». «Ingenioso, ingenioso». Estaba orgulloso de ello. Pero se contuvo, mirando con ansiedad a Holmes y a mí. «No son ustedes de la policía, caballeros». «No soy policía ni entrometido», dijo Holmes con frialdad. «Soy un buscador de la verdad, y la verdad me obliga a preguntar. ¿El sirviente que encargó este plan era alto y demacrado, de boca severa y cabello canoso?» Greeley se quedó boquiabierto. «Pues sí, es una descripción perfecta. Dijo llamarse Sims. ¿Lo conoces?» Holmes me lanzó una mirada significativa. «Nos conocemos. ¿Y ese señor Sims? Pagó bien, supongo?» «Excelente, señor. En oro.
Parecía muy insistente en que el trabajo se hiciera en secreto y con rapidez. No debía hacer preguntas. Un sirviente, dijo, pero alguien que conocía los deseos de su amo. Su amo es el difunto señor. ¿Harrow? El óptico dudó, luego extendió las manos en un gesto de impotencia. Eso insinuó. Pero el caballero ya estaba muerto, si los rumores son ciertos. No puedo decir más. Simplemente obedecí las instrucciones. Holmes se acercó con su rostro delgado y aguileño. No diga nada de esta entrevista, señor Greeley. Ni una palabra. Si dice una sola palabra lo sabré. Y la ley no será tan indulgente como yo. ¿Entiende? El hombrecito se encogió visiblemente, asintiendo con entusiasmo. Sí, señor, sí. Le doy mi palabra. Holmes se enderezó, se ajustó el abrigo y se acercó a la cortina. Vamos, Watson. Hemos averiguado todo lo necesario. Le agradecemos, señor. Greeley ha contribuido a la causa de la verdad más de lo que cree. Al recuperar el aire libre, Holmes respiró hondo, con las fosas nasales dilatadas por la mezcla de olores a caballo y llovizna. Sus ojos brillaban con ese fuego peculiar que denotaba que su maquinaria mental funcionaba a toda velocidad. «Ya lo ve, Watson», dijo mientras parábamos un taxi. «El caso adquiere una forma más nítida. Sims, el mayordomo de confianza, es el mismo hombre que creó la ilusión. El espejo negro es su teatro, Greeley su pintor de escenarios. ¿Pero con qué fin? Porque un mayordomo aterrorizaría a su ama con apariciones y falsificaría la mano de su difunto amo. Ahí reside nuestro enigma. Podría intentar echarla de la casa, sugerí, para poder saquearla a su antojo. Demasiado burdo, Watson, demasiado burdo. No, hay un motivo más sutil en juego. El primo Lionel Trellis presiona para una venta. El mayordomo urde fantasmas. La viuda tiembla al borde de la histeria. Es un triángulo de intereses, y en el centro residen los asuntos del difunto señor. Harrow, debemos averiguar más sobre sus negocios. ¿Y cómo lograremos eso? Holmes dio un golpecito al lateral del taxi, hablando con alguien que lo conocía mejor. No me cabe duda de que Scotland Yard tiene algún registro de las transacciones de Percival Harrow. Llamemos al inspector Lestrade. No siempre es perspicaz, pero tiene buen olfato para la sombra del crimen. Además, sospecho que agradecerá un poco de luz en esta niebla. El taxi nos llevaba traqueteando hacia Scotland Yard, y confieso que mi ánimo estaba más animado que en meses. Este era un caso que ponía a prueba las singulares facultades de Holmes. Un espejo embrujado, una mano falsificada, la traición de un sirviente y una maraña de motivos aún por desentrañar. Mientras las ruedas chapoteaban en los charcos y la niebla envolvía a Londres con sus brazos húmedos, volví a sentir esa curiosa euforia que surge cuando el destino me empuja, al simple soldado y médico, al extraño escenario de las investigaciones de Sherlock Holmes. Porque yo sabía que en este asunto, de la viuda en el espejo negro, estábamos apenas en el umbral del misterio, y el verdadero drama aún estaba por desarrollarse. Capítulo 4. La perplejidad de Lestrade. La neblina del día se había espesado hasta convertirse en esa peculiar niebla londinense que se cierne sobre las calles como una cortina sucia. En una atmósfera tan sombría, Holmes y yo nos dirigimos al conocido recinto de Scotland Yard. Las farolas ya ardían tenuemente en los pasillos, y los oficinistas se inclinaban sobre sus libros de contabilidad, con sus plumas rascando como patas de innumerables insectos. El inspector Lestrade, delgado y con aspecto de hurón como siempre, nos recibió en su estrecha oficina con una mezcla de cortesía profesional y cautelosa curiosidad. Sus finos labios se curvaron en una sonrisa que era mitad diversión, mitad desafío. Señor Holmes, doctor Watson, no lo había visto hoy en mi puerta. ¿Qué fantasma persigue ahora? ¿Quizás algún bandido espectral en Hounslow Heath? Holmes, imperturbable ante las bromas habituales del inspector, se sentó y estiró sus largas piernas frente al fuego.
Su ingenio es tan fino como usted mismo, Lestrade, aunque debo reconocer que a menudo resulta más efectivo que su testimonio. No venimos en busca de fantasmas, sino de hechos sobre un tal Percival Harrow, fallecido la primavera pasada. Al oír el nombre, Lestrade arqueó las cejas. Harrow. Bella, ese tipo causó revuelo, te lo aseguro. Se desplomó en su escritorio. Dijeron apoplejía. Un médico lo confirmó y ahí llegó el final. Hablas como si hubiera algo más en... Sé el asunto, dijo Holmes perezosamente. Lestrade se removió en su silla con la luz del fuego brillando sobre su perfil afilado. Bueno, entre nosotros, Harrow estaba metido en negocios raros. Importaba cachivaches del continente, metales raros, lentes, cristales, piezas de mecanismos. Quizás no había nada malo en ello, pero entraba y salía de casas de empeño y almacenes poco conocidos a horas intempestivas, y se rumoreaba sobre deudas de juego. También tenía enemigos. Un tal Lionel Trellis, primo político, siempre lo disputaba en los tribunales por alguna herencia. Aún así, un infarto es un infarto, y nunca pude encontrar nada más sospechoso que el color del hombre cuando lo encontraron, azul como un saco de índigo. Los ojos de Holmes brillaron. ¿Notaste alguna peculiaridad en sus asuntos después de su muerte? Lestrade se recostó juntando los dedos en una imitación inconsciente de mi amigo. La finca era grande, pero estaba enredada. Hay almacenes en Shoreditch llenos de trastos y una caja fuerte en su abogado llena de contratos a medio terminar. La viuda heredó la casa y algunos valores. El primo Trellis recibió muy poco, aunque supongo que esperaba más. En cuanto a los sirvientes, Sims, el mayordomo, había servido fielmente durante mucho tiempo. No tenemos nada en su contra. Holmes esbozó su leve sonrisa sardónica. El servicio fiel es una virtud que no siempre se demuestra con los años. ¿Examinó alguna vez el cuerpo de Harrow? Lestrade pareció escandalizado. ¿Yo? La palabra del médico fue suficiente. ¿Por qué debería? ¿Por qué, en efecto? Murmuró Holmes. Tamborileó con sus largos dedos en el brazo de su silla. Supongamos, Lestrade, que Harrow no murió de apoplejía, sino de algo más deliberado. El inspector soltó una breve carcajada. Vamos, vamos, señor Holmes. Ya he oído sus disparatadas teorías. El hombre tenía pinta de haber sufrido un infarto, y ahí se acabó. Sin embargo, traficaba con productos químicos, insistió Holmes. Ácido oxálico, por ejemplo, que usaba en su casa. Un veneno, Lestrade, que usted conoce. ¿No podría ser que la mano que mezclaba sus pociones no fuera suya? Lestrade frunció el ceño. ¿Tiene un cliente? El tono de Holmes se volvió más frío. Tengo un deber, Lestrade. Se están tramando travesuras en casa de Harrow. La viuda está amenazada por un estafador que se aprovecha de dispositivos ópticos y falsificaciones. Sospecho que el origen del asunto reside en la muerte de ese hombre, por muy bien certificada que esté. Me haría el favor de permitirme acceder al expediente de Harrow, si es que existe. Lestrade dudó, pero la reputación de Holmes, sumada a su propia curiosidad, vencieron los celos profesionales. Rebuscó en un cajón y sacó un fajo de notas. Holmes se abalanzó sobre ellas como un halcón sobre un ratón de campo. Mientras leía, Lestrade se volvió hacia mí. Entre usted y yo, doctor, nunca me gustó el caso Harrow. Demasiado superficial, demasiado fácil de firmar. El mayordomo juró cada detalle del último día de su amo. ¿Qué comió? ¿Cuándo se sentó? ¿Cuándo se cayó? Todo estaba impecable, pero a veces la misma pulcritud suena falsa. Holmes lanzó una suave exclamación, dio un golpecito al papel y se puso de pie. Exactamente. Mire, Watson, la viuda afirma que su esposo cenó ligero, pero Sims testificó que comió una abundante carne con cerveza. Contradicción, y nuestra buena inspectora no la notó. Lestrade se sonrojó. Sabe, señor Holmes, es fácil ser astuto a posteriori. Entonces, seamos precavidos antes del siguiente hecho.
replicó Holmes con aspereza. Si mi teoría es correcta, veremos un intento esta noche. El espejo no se quedará de brazos cruzados. Recuerde lo que le digo, Watson. La obra está a punto de entrar en su segundo acto. Lestrade lo miró fijamente. ¿Tienes algo en mente? La boca de Holmes se curvó en esa extraña sonrisa depredadora suya. Un pequeño experimento, Lestrade. Me complacerá colocar a 2 hombres vestidos de civil en la plaza frente a la casa de Harrow esta noche, con órdenes de pasar desapercibidos. A las 7 en punto, Watson y yo estaremos dentro. Si mis predicciones son correctas, nuestro fantasma volverá a caminar, y esta vez el escenario estará lleno de testigos. Lestrade entrecerró los ojos. Muy bien, señor Holmes. Le seguiré la corriente, pero si esto resulta ser solo una sombra en la pared, haré que se rían de usted en el Scotland Yard. Prefiero que se rían de mí a que me engañen, respondió Holmes arrebujándose en su abrigo. Vamos, Watson, la noche promete ser muy instructiva. Nos despedimos. La niebla nos envolvía mientras bajábamos las escaleras de Scotland Yard. El silencio de Holmes era de esos que yo había aprendido a no romper. Su mente corría, encajando pieza por pieza con una precisión invisible. Yo, por mi parte, no pude reprimir una emoción de anticipación. Lo que nos aguardara en Bloomsbury esa noche prometía no ser un simple truco de magia. Así fue como regresamos a Baker Street para fortalecernos con una cena rápida y una pipa junto al fuego, antes de aventurarnos de nuevo en la noche, donde las farolas de gas brillaban como centinelas cansados. Confieso que, al ponerme la capa, una leve inquietud me recorrió la espalda, porque en medio de la niebla, junto al espejo de marco negro, algo nos aguardaba, algo que, ya fuera fruto de manos astutas o de poderes más oscuros, ya había desestabilizado los nervios más aguerridos. Y Sherlock Holmes, con esa luz en los ojos, quiso despojar al espectro de su máscara. Capítulo 5. El primer sospechoso. A las 7 en punto, Holmes y yo nos presentamos de nuevo en la residencia de la señora Harrow en Bloomsbury. El aire era crudo y denso por la niebla, amortiguando las ruedas de los coches de punto que pasaban hasta que parecían flotar como fantasmas. Las farolas de gas brillaban como esferas de luz borrosas, e incluso los barrenderos del cruce parecían fantasmales con sus harapos y bufandas. Al acercarnos a las escaleras, Holmes echó un vistazo rápido a la plaza. La niebla ocultaba mucho, pero vislumbré las vagas siluetas de 2 hombres merodeando en esquinas diferentes, los vigilantes vestidos de civil que Lestrade había dispuesto. Holmes asintió satisfecho. La señora Harrow nos recibió en el salón. Su pálido rostro delataba la tensión de las últimas horas. Había obedecido las órdenes de Holmes. La habitación estaba cerrada con llave, el espejo permanecía oculto y ningún sirviente había entrado sin compañía. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de aprensión, como si las paredes contuvieran la respiración. «Ánimo, señora», dijo Holmes con energía. «Estamos aquí esta noche para desenmascarar a su fantasma. Watson y yo nos quedaremos en esta habitación, con las lámparas apagadas. Usted, señora Harrow, siéntese tranquila y deje que los acontecimientos se desarrollen. Si ocurre algo, no debe gritar, sino observar atentamente. ¿Entiende?» Ella inclinó la cabeza y apretó los labios con fuerza. Holmes llamó entonces a los sirvientes. La señora Biddle entró con paso apresurado, robusta y con las mejillas coloradas a pesar de sus evidentes nervios. Alice, pálida e inquieta, mantenía la mirada fija en la alfombra, y Sims entró con la impasibilidad de quien ha ensayado la calma hasta convertirla en armadura. «Permanezcan todos en esta habitación», declaró Holmes con voz firme y autoritaria. «El espejo será desvelado y veremos si sus conjuros continúan. Insisto en su presencia, pues si se trata de un fraude debe ser revelado ante todos». Sims hizo una ligera reverencia. «Como desee, señor, aunque no veo qué provecho puede sacar mirarse al espejo». «Eso, mi buen Sims, es precisamente lo que determinaremos», dijo Holmes secamente.
Con un movimiento rápido, retiró la pesada tela. El espejo de marco negro quedó expuesto, absorbiendo la tenue luz como si fuera un charco de tinta. Nuestros reflejos oscilaban levemente en su superficie, distorsionados por la penumbra. Holmes apagó el fuego hasta que solo quedaron unas pocas brasas apagadas. Luego apagó la lámpara para que la habitación se sumiera en un crepúsculo silencioso. «Ahora», dijo en voz baja, «esperamos». Durante varios minutos no se oyó nada más que el tic-tac del reloj de la repisa y el lejano rumor de ruedas en la plaza. Confieso que mis nervios, aunque endurecidos por las campañas y templados por la compañía de Holmes en muchas aventuras, empezaron a tensarse bajo el inquietante silencio. Mis ojos se clavaron en el espejo, hasta que la superficie negra pareció cobrar vida con formas cambiantes. Luego vino. Un temblor, leve pero inconfundible, recorrió el cristal. Una palidez vacilante se asentó en el centro, como si la niebla se elevara desde la misma superficie. Lentamente emergió un contorno, la insinuación de un rostro pálido, distorsionado, con ojos hundidos que parecían mirar desde el otro lado. La señora Biddle murmuró una oración. Alice ahogó un grito. Incluso la señora Harrow se aferró a su silla con los nudillos blancos. Solo Sims permaneció rígido, con la mandíbula apretada y la mirada fríamente fija en la aparición. Holmes, sin embargo, se había puesto de pie de un salto con el rápido movimiento de un halcón. «Watson, ahí», gritó. Seguí la línea de su dedo. En la base del marco, donde la alfombra mostraba su leve depresión, algo se movió. De un salto repentino, Holmes se abalanzó sobre él, con la mano tras la moldura. Se oyó un chasquido seco, el tintineo de un hilo al soltarse, y el espejo se estremeció violentamente antes de volver a su quietud sin vida. En ese mismo instante, la puerta se abrió de golpe y el propio Lestrade entró corriendo, con sus dos vigilantes a sus espaldas. «Holmes, vimos una figura deslizarse por el muro exterior. Desapareció en la niebla antes de que pudiéramos atraparla». Holmes, con el rostro iluminado por esa intensa satisfacción que solo había visto cuando una deducción me impactaba, levantó un trozo de hilo negro y una pequeña polea de latón. «Caballeros, contemplen sus herramientas de hacedor de fantasmas. Un truco de vibración, combinado con una pequeña corriente de aire, y la vista se engaña. Sin embargo, nuestro fantasma no es el verdadero culpable. El hilo fue manipulado desde fuera, por alguien que tenía acceso a un panel oculto. Su mirada se posó en Sims. El mayordomo la sostuvo sin pestañear, aunque sintió un tique en la sien. «Sabe más de esto de lo que confiesa», dijo Holmes con severidad. «Consiguió el dispositivo de Greeley, el óptico. Usted solo ha manejado este espejo durante tantos años, y tenía las llaves duplicadas». Un murmullo recorrió la habitación. La señora Harrow miró con tristeza a su sirvienta. «Sims, tú que estabas con mi marido desde antes de casarnos, será cierto». El mayordomo se irguió, con voz baja pero firme. «Señora, he servido fielmente. Si alguien dice lo contrario, me está haciendo daño». «Sí, le llevé el espejo a Greeley por orden del señor. Harrow, antes de morir, era un hombre dado a caprichos extraños. Simplemente obedecí». Holmes entrecerró los ojos. «Una historia conveniente. Sin embargo, las pruebas son cada vez más contundentes. Solo usted podría haber continuado el engaño tras la muerte de su amo. ¿Qué opina del documento falsificado que Harrow tenía en su poder?» El rostro de Sims permaneció inescrutable. «No sé nada de eso». Lestrade dio un paso al frente, ansioso por arrestarlo. «Está claro, Holmes. El mayordomo pretendía aterrorizar a su amante, echarla de la casa y quizás encubrir sus robos. Un cuento popular. ¿Lo pongo en grilletes?» Holmes levantó una mano, bruscamente. «No tan rápido, Lestrade. Un cuento puede ser común, pero este caso no lo es. El hombre puede ser culpable, pero
¿De qué exactamente? Eso es lo que debemos averiguar. Se volvió hacia Sims con tono cortante. Escúcheme, señor. Ya sea obra suya o de otro, esta conspiración no tendrá éxito. Descubriré su propósito y, si es cómplice, la ley lo castigará con la mayor severidad. El mayordomo inclinó la cabeza con un leve atisbo de desdén. Hará lo que deba, señor. Holmes se guardó la polea y el hilo en el bolsillo, y luego volvió a cubrir el espejo con la tela. Suficiente por esta noche. El fantasma ha jugado su última baza. De ahora en adelante perseguiremos a su amo. Lestrade, mantenga a sus hombres en la plaza. Que ningún extraño se acerque a esta casa sin ser desafiado. Watson, venga, aún tenemos trabajo que hacer. Al adentrarnos de nuevo en la niebla, Holmes caminaba con paso rápido, con la capa ondeando a su alrededor. Su rostro era sombrío y su mirada distante. ¿Crees que Sims es culpable?, pregunté. Holmes negó con la cabeza. Sims está en el centro, pero no, creo, el arquitecto. Sabe más de lo que admite, pero algo le impide hablar. No, Watson, la verdadera mano está más allá. Trellis, el primo, presiona para una venta. Harrow se dedicó a extraños ardides. Hay una fortuna en juego. Hay motivo suficiente tanto para asesinato como para fraude. Hasta que sepamos qué buscaba Harrow en esos almacenes, solo veremos el reflejo, nunca la sustancia. Paró un taxi con repentina decisión. A Holborn otra vez, Watson. Debemos rastrear los libros de Harrow, porque hasta que sepamos qué secreto se llevó a la tumba, no podremos saber por qué los muertos resucitan en su espejo. Así, bajo el velo de la niebla londinense, nos alejamos a toda velocidad, mientras detrás de nosotros, en la casa en sombras, la viuda y sus sirvientes temblaban, y el espejo negro meditaba en silencio, sin haber revelado aún del todo sus secretos. Capítulo 6. La pista oculta. Era tarde esa misma noche cuando Holmes y yo descendimos de nuevo a las estrechas calles de Holborn. La niebla se había espesado, engullendo las siluetas de los edificios hasta que se alzaron como centinelas sombríos, con sus ventanas apagadas y sin vida. Nuestro coche de caballos traqueteaba, el caballo humeando en el frío húmedo, hasta que nos detuvimos frente a un almacén cuya sombría fachada mostraba las letras descoloridas. Harrow y compañía, importadores. Holmes saltó ágilmente a la acera, su delgada figura como un fantasma a la luz de gas. Este, Watson, es el lugar donde el difunto Percival Harrow guardaba sus curiosidades. Ya me he comunicado con el abogado, quien me autorizó a examinar ciertos documentos a su cargo. No es un robo, sabe, sino una investigación legítima. Dentro, un vigilante nos hizo pasar linterna en mano, guiándonos por pasillos cavernosos repletos de cajas, fardos y objetos, extraños envueltos en polvo y telarañas. El aire estaba cargado de olor a lona, aceite y un ligero y acre aroma a productos químicos. Mi servicio militar me había acostumbrado a todo tipo de provisiones, pero había algo misterioso en esos montones apenas visibles, formas que sugerían calaveras o esqueletos, máscaras de dioses extranjeros, cilindros de vidrio llenos de líquidos turbios e instrumentos cuyo propósito no podía adivinar. Holmes se movía con rapidez entre ellos, con la linterna pasando rápidamente por las etiquetas en francés, alemán e italiano. Se detuvo ante una gran pila de cajas marcadas con una sola palabra: espejo. Espejo, murmuró. Harrow estaba investigando más de lo que pensaba. Mira, Watson, cajas de vidrio óptico de Alemania. Y estas facturas, fíjate en las fechas, se entregaron solo 2 semanas antes de su muerte. Estaba reuniendo material a toda prisa. Seguimos al vigilante hasta la oficina del secretario, donde nos esperaba el paquete del abogado. Holmes extendió los libros sobre el escritorio, su mirada penetrante recorriendo página tras página, con la rapidez de quien capta el significado de un vistazo. Observe, Watson.
dijo por fin, tocando las columnas con el dedo. Aquí hay entradas de comercio ordinario, especias, pequeñas curiosidades, algunos juguetes mecánicos. Pero aquí me tendió el libro de contabilidad. ¿Qué ve? Me incliné sobre la escritura deshilachada. Lentes, cristales, acero pulido, alambre de cobre, compras raras para un comerciante de adornos para el hogar. Precisamente, y fíjense en la frecuencia, cada pocos días, pequeños envíos, siempre pagados en efectivo y a menudo retirados antes de ser debidamente registrados. Esto no es comercio común. Tiene un toque de secretismo. Y ahora miren esto. De un bolsillo lateral del libro de contabilidad, Holmes sacó un trozo de papel doblado. Estaba metido entre las hojas, medio oculto, como si los empleados lo hubieran pasado por alto. Sobre él, garabateado de puño y letra de Percival Harrow, una serie de extraños símbolos, triángulos, círculos, líneas que se entrecruzan, y debajo, una breve nota. El espejo es la clave. Trellis no debe sospechar. Me sobresalté. Las palabras se me quedaron grabadas en la memoria. Holmes, ¿qué significa esto? Los ojos de Holmes brillaron con ese fuego interior que tan bien conocía. Significa, querido amigo, que la muerte de Harrow no fue una apoplejía natural. Estaba a punto de descubrir algo, de inventar algo con sus espejos y lentes, y temía a su primo Lionel Trellis. El fantasma en el espejo no es más que una burda imitación de lo que realmente buscaba. Se quedó en silencio, absorto en sus pensamientos, tamborileando con sus largos dedos sobre el escritorio. Al cabo de un rato, dijo en voz baja: Watson, esta es la pista oculta, el punto de apoyo sobre el que gira todo el asunto. Harrow tenía un secreto, y alguien mató para poseerlo. ¿Pero quién? Pregunté. ¿Sims, el mayordomo, quien consiguió el espejo trucado? ¿O Trellis, quien codicia la casa? ¿O algún tercero detrás de ambos? La boca de Holmes se curvó en esa sonrisa sardónica que siempre presagiaba una revelación oculta. Paciencia, Watson. La respuesta está ante nosotros, aunque velada. Piense, ¿por qué falsificar una nota escrita a mano por el difunto? Para sugerir que su espíritu persiste. ¿Por qué aterrorizar a la viuda? Para obligarla a irse de la casa. ¿Por qué emplear una burda fantasmagoría cuando existen medios más sutiles? Porque el culpable desea distraer, desviar la atención del verdadero escondite del secreto de Harrow. El espejo es un señuelo, no el tesoro. Confieso que la complejidad del asunto me daba vueltas en la cabeza. Sin embargo, Holmes, absorto en sus deducciones, ya había vuelto a pasar las páginas, trazando con el dedo una última anotación fechada 3 días antes de la muerte de Harrow. Pago a Greeley. Lente especial, cóncava, tratada con nitrato de plata. «¡Ah!», exclamó, «la última pieza del rompecabezas». Greeley le proporcionó algo más que un truco a Sims. Le proporcionó él mismo a Harrow el instrumento para su experimento. ¿Dónde está esa lente ahora? Esa, Watson, es la pregunta que nos llevará a la verdad. Cerró el libro de contabilidad de golpe, con los ojos brillantes. Debemos volver a Baker Street. Necesito silencio, tabaco y una cuerda de violín. Mañana sabré más. Y mañana visitaremos al señor Lionel Trellis. Abandonamos el almacén, dejando atrás sus silenciosos montones de curiosidades, y emprendimos el camino a casa a través de la niebla húmeda. Holmes estaba encorvado en el coche, con la barbilla sobre el pecho, absorto en sus pensamientos. No me aventuré a hacer ningún comentario, pues sabía que la tormenta en su mente cobraba fuerza y que al estallar arrasaría con todo a su paso. Así terminaron los trabajos de esa noche, con una pista escondida en un libro de contabilidad, la advertencia críptica de un hombre muerto y el conocimiento de que el espectro del espejo no era más que la sombra de un secreto mucho mayor. Y yo,
Aunque era apenas un humilde cronista, sentí el primer escalofrío de ese asombro que siempre me invadía cuando Holmes, como un maestro ajedrecista, vislumbraba la forma del tablero mucho antes de que el resto de nosotros conociéramos siquiera las reglas del juego. Capítulo 7. Tensión creciente. La mañana siguiente amaneció desolada y húmeda, con la lluvia cayendo en una fina y penetrante llovizna que se aferraba al alma de Londres. La niebla de la noche anterior se había convertido en una neblina húmeda que difuminaba los contornos y volvía las calles espectrales. Cuando bajé a desayunar, encontré a Holmes ya sentado a la mesa, con un cigarrillo colgando de sus labios, el violín sobre la silla a su lado, y los restos de una cena solitaria, aún, sobre el aparador. Sus ojos brillaban, su actitud era ansiosa. Tenía el aspecto de un hombre cuyo cerebro inquieto había estado ocupado toda la noche. «Watson», dijo, «confío en que haya dormido bien». Yo, por mi parte, no necesitaba semejante indulgencia. El problema de la muerte de Harrow y el espejo fantasma me dieron mucha ocupación. Me senté frente a él, sirviendo café. «¿Y has avanzado en el asunto?» Holmes se inclinó hacia adelante, bajando la voz con ese aire conspirador que solía adoptar al borde de un descubrimiento. «Sí». El libro de contabilidad nos decía que Harrow comerciaba con lentes, espejos y ciertos metales tratados. El trozo de papel advertía que Trellis no debía sospechar. La falsificación y la fantasmagoría no son más que distracciones. Alguien intentó aterrorizar a la señora Harrow para que abandonara la casa y se apoderara de algo oculto en ella. Eso, Watson, es la esencia del caso. ¿Y qué se oculta?, pregunté. «Ah», sus ojos brillaron. «Esa sigue siendo la incógnita, pero pronto la reduciremos. Hoy visitaremos a Lionel Trellis y me imagino que su lengua, con el toque adecuado, dará una o dos notas valiosas». Apenas había hablado cuando entró la señora Hudson con un telegrama. Holmes lo abrió con sus largos dedos, lo hojeó y profirió una aguda exclamación. «Watson, el juego se acelera. Esto es del Lestrade. Otro incidente en Harrow House. Intruso sorprendido. Vengan enseguida». En 10 minutos estábamos en un taxi, el caballo avanzando a toda velocidad por las calles transitadas, mientras Holmes permanecía sentado hacia adelante con gran expectación, con sus finos labios apretados y sus manos crispándose con energía contenida. Al llegar a Bloomsbury Square, encontramos la casa hecha un alboroto. La puerta estaba abierta, un guardia en la escalera y en el vestíbulo, la señora Harrow, pálida y temblorosa, siendo calmada por su corpulenta cocinera. Lestrade nos recibió con su habitual brío. «Llega justo a tiempo, señor Holmes. ¿Ha habido otro intento?» «Dígame con precisión», dijo Holmes. Lestrade nos condujo a la sala, donde el espejo negro estaba de nuevo oculto. La habitación olía ligeramente a aceite y humo, como si una lámpara se hubiera apagado apresuradamente. «La señora Harrow jura que oyó pasos aquí a medianoche», explicó Lestrade. Tocó el timbre. Los sirvientes llegaron corriendo, pero no encontraron a nadie. La habitación estaba cerrada con llave, la llave en su propio llavero. Sin embargo, en el suelo, delante del espejo, yacía esto. Le ofreció un trozo de papel doblado. Tenía la misma textura que la nota falsificada anterior. En él, imitando la letra de Harrow, se leía: «Deja esta casa o únete a mí en la muerte». Holmes tomó el papelito, lo estudió con su lupa y lo olió con delicadeza. La misma tinta, el mismo torpe garra ascendente de los descendientes. Y ve aquí, Watson, la leve mancha de grasa en la esquina. El toque de una mecha. Nuestro falsificador es descuidado. Se acercó rápidamente a la ventana, examinó el alféizar y luego se agachó junto a la alfombra, junto a la base del espejo. «Sí, aquí también el espejo se ha movido un poco». El intruso entró por el panel oculto. «Pero note», golpeó la chimenea con el talón. «Cenizas esparcidas. Alguien apagó una lámpara apresuradamente y la ocultó aquí». Los ojos de Lestrade brillaron.
Entonces era Sims, sin duda. Solo él tiene las llaves de estos rincones. Holmes negó con la cabeza, con expresión seria. No tan rápido, Lestrade. Sims puede saber más de lo que admite, pero un hombre que ha jugado al sirviente cuidadoso durante 9 años no comete errores con las manos sucias a menos que quiera ser descubierto. No, esto es demasiado burdo, demasiado teatral. Hay otra mano guiando los acontecimientos. En ese momento entró la señora Harrow, con el rostro demacrado por el miedo. Señor Holmes, no puedo soportar este terror. 2 veces ha parecido que la mano muerta de mi esposo salía de la tumba. Dígame, por Dios, ¿qué debo hacer? La actitud de Holmes se suavizó. Hizo una reverencia con solemne cortesía. Señora, debe aguantar un poco más. La red se está cerrando. Pronto el culpable se traicionará. Hasta entonces, mantenga la valentía. El miedo es aliado de nuestro adversario. La valentía es nuestra. Ella apretó su mano agradecida, aunque sus labios temblaban. Holmes se volvió hacia Lestrade. El espejo oculta un pasadizo. Esta noche lo usaron de nuevo. Coloquen a un hombre dentro de esta casa, oculto, pero vigilante. El intruso debe creer que sus trucos funcionan. Si lo asustamos demasiado pronto, se desvanecerá en la niebla y puede que nunca descubramos el verdadero propósito de su plan. Lestrade murmuró que sí, aunque visiblemente insatisfecho. Al despedirnos, Holmes me susurró: Watson, ahora debemos visitar a Lionel Trellis. Hace tiempo que deseo escuchar de labios del propio caballero qué interés tiene en este asunto, pero le advierto que no es un hombre al que se le pueda tomar la palabra al pie de la letra. Debemos vigilar sus ojos, sus manos y sus silencios. Así fue como, dejando la casa una vez más a su sueño intranquilo, nos dirigimos a las habitaciones de Lionel Trellis, donde, como pronto descubriría, el misterio adquirió un tono más oscuro y la sospecha se posó sobre su primera víctima verdadera. Porque el fantasma en el espejo no se contentaba con sombras, buscaba sacar sangre, y por fin estábamos tras su rastro. Capítulo 8. La distracción se profundiza. Lionel Trellis nos recibió en sus aposentos junto a la posada Grey, un ambiente tan meticulosamente arreglado como él mismo. Las habitaciones estaban elegantemente amuebladas, pero fríamente. Escritorios de caoba pulidos hasta una superficie cristalina, estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían haber sufrido poco uso, y sobre la repisa de la chimenea una hilera de miniaturas de sus antepasados con marcos de plata dispuestas con precisión militar. Trellis se levantó para saludarnos. Era una figura alta y esbelta, de mediana edad, vestida de negro sobrio con una corbata de seda anudada con un nudo tan preciso que parecía una afrenta al desorden mismo. Su rostro era alargado y estrecho, con ojos penetrantes y bastante juntos, y labios que se curvaban hacia abajo en un gesto de desdén habitual. El señor Sherlock Holmes, supongo, dijo con una reverencia más cortante que cortés. Y el doctor Watson. Por favor, tome asiento. La viuda de mi primo me ha informado de que se está entrometiendo en asuntos que, francamente, habría sido mejor dejar al tiempo y al silencio. Holmes se dejó caer en una silla con la naturalidad de quien se adueña de cualquier habitación. El tiempo y el silencio, señor Trellis, rara vez han resuelto un crimen. Preferimos los hechos. Quizás nos haga el favor de relatarnos sus tratos con el difunto señor Percival Harrow. Trellis apretó los labios. Mis tratos, señor, siempre fueron contenciosos. Mi primo y yo estábamos enfrentados por unas propiedades en Shropshire, una antigua herencia. Él era obstinado, yo no menos. Hubo pleitos en la Cancillería, peticiones y mucha mala voluntad. Pero la muerte, señor Holmes, acaba con las disputas y creo que también acabaría con sus pesquisas. Al contrario, dijo Holmes con los ojos entornados, la muerte suele provocarlos. Dígame, ¿sabía usted de los experimentos de Harrow con espejos y lentes? El hombre se sobresaltó,
aunque se recompuso al instante. Sabía que malgastaba el dinero en baratijas extranjeras. Siempre fue un soñador, metiéndose en juegos cuando debería haber administrado su patrimonio. Si ha dejado deudas, supongo que recaen sobre la herencia de su viuda. Me da igual. La mirada de Holmes se agudizó. Y aún así, la presionó para que vendiera la casa. Yo lo aconsejé. Admitió Trellis con frialdad. La mujer está frágil. Tiene los nervios destrozados. Una casa llena de recuerdos no es un hogar adecuado para ella. Mejor que la cambie por un lugar más pequeño y saludable. O por dinero en efectivo, murmuró Holmes. Dime, ¿cuánto vale esta casa con todo lo que contiene? Considerable, respondió Trellis con frialdad, aunque nunca he calculado el chelín. Holmes inclinó la cabeza con una leve sonrisa en los labios. En efecto, y si dentro se escondieran ciertos objetos de valor, por ejemplo, un descubrimiento de Harrow, ¿tendría usted derecho a ellos? El rostro de Trellis se sonrojó. Señor, me insulta. No pido más de lo que permite la ley. Si insinúa que he recurrido a engaños o amenazas, se pasa de la raya. Holmes se levantó bruscamente, con la mirada encendida y penetrante, como un halcón, que desconcertaba incluso al más seguro de sí mismo. ¿Insinuar? No. Insinúo, señor Trellis. Observo, su primo le temía. Así lo escribió. Codicia su casa, impugna su testamento, y ahora en esa casa surgen fantasmas para ahuyentar a su viuda. Si la treta tiene éxito, ¿quién se beneficia? Por primera vez Trellis titubeó. Su mirada se desvió rápidamente. Su mano tembló sobre el respaldo de la silla. Sin embargo, al instante recuperó su altivez. Veo que estoy perdiendo el tiempo. Si tienen acusaciones, preséntenlas al magistrado. Hasta entonces, no me someteré a un interrogatorio en mi propio despacho. Buenos días, caballeros. Holmes lo observó un momento más y luego, con una breve reverencia, salió de la habitación. Lo seguí, lanzando una última mirada a Trellis, que permanecía rígido, con los labios apretados y la mirada encendida de furia contenida. Afuera, la niebla cubría la calle, amortiguando los gritos de los vendedores ambulantes y el traqueteo de los carros que pasaban. Holmes aceleró el paso, con la capa ondeando a su alrededor. Bueno, Watson, dijo, nuestro primo es un hombre orgulloso, pero el orgullo no es una buena máscara para el miedo. ¿Viste cómo le temblaba la mano? ¿Notaste su vacilación cuando mencioné objetos de valor escondidos? Sabe más de lo que confiesa. Sin embargo, no digo que sea el arquitecto. Puede que solo sea una pieza más del tablero. De todos modos, sospechas de él, insistí. Sospecho que tiene conocimiento, no necesariamente culpa. Es capaz de codiciar, incluso de presionar sin escrúpulos a una viuda. Pero el truco del espejo, la mano forjada, parece propio de una mente más sutil, familiarizada con la mecánica y la ilusión escénica. Trellis es un instrumento demasiado tosco para tal delicadeza. ¿Y Sims? Ah, Sims, exclamó Holmes con un brillo triunfal. El fiel mayordomo que trae las llaves y mantiene la cara impasible. Conoce el funcionamiento del espejo, pues lo llevó a Greeley. Sin embargo, su papel puede ser el de sirviente de otra voluntad. Si es culpable, lo disimula demasiado bien. Si es inocente, es el sirviente más maltratado de Londres. Sea como sea, su papel es crucial. Caminamos en silencio unos instantes. Por fin, Holmes se detuvo bajo una lámpara, cuya llama oscilaba en el aire húmedo, y me atrajo hacia sí. Watson, debemos preparar una trampa. Esta noche o mañana, el fantasma regresará. Voy a dejar que actúe, pero en mi escenario, no en el suyo. Serás mi confidente, aunque todavía no mi cómplice, porque un hombre no puede actuar bien cuando sabe demasiado. Mantén tu revólver cerca, pero no lo uses a menos que yo te lo ordene. Créeme, se acerca la hora en que la máscara será arrancada. Le apreté el brazo.
Puede confiar en mí, Holmes. Su rostro se suavizó, como rara vez ocurría. Lo sé, querido amigo. Sin ti, la caza sería más solitaria. Ahora, volvamos a Baker Street. La niebla se está espesando y tengo que preparar algunos pequeños detalles antes de nuestra próxima visita a la Casa de los Espejos. Así regresamos, las ruedas chapoteando en los charcos, las lámparas brillando tenuemente en la penumbra. Y yo, sentado frente a mi amigo, me maravillé una vez más ante el inagotable vigor de su mente, que veía en cada silencio una pista, en cada temblor una confesión. Sin embargo, no podía apartar de mis pensamientos la imagen de Lionel Trellis, orgulloso y desdeñoso en su habitación, con la mano temblando a su pesar. ¿Era él el villano que buscábamos? ¿O solo otro peón en un juego más oscuro? La niebla no respondió, sino que se cerró a nuestro alrededor como un sudario, guardando sus secretos hasta el momento señalado por mi singular compañero. Capítulo 9. El plan de Holmes. Durante la mayor parte del día siguiente, Holmes fue una criatura de energía incansable. Paseaba por la sala de estar de Baker Street con pasos largos e impacientes, y luego se dejaba caer repentinamente en su sillón, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados, y permanecía en perfecta quietud durante minutos, solo para levantarse de un salto con renovada agitación. En una ocasión, el violín reposó sobre su regazo, aunque solo sacó unas pocas notas discordantes antes de dejarlo a un lado. Yo, acostumbrado a sus excentricidades, sabía que no debía perturbar el curso de sus pensamientos. Por fin, hacia la tarde, se levantó bruscamente y sacó de un cajón varios objetos pequeños que puso sobre la mesa: 2 espejos de mano, un rollo de fino hilo de seda negro, y lo que parecía ser una estrecha tira de acero pulido no más larga que mi mano. «Watson», dijo con los ojos encendidos por la emoción contenida, «ha llegado el momento. Esta noche enfrentaremos a nuestro fantasma con la verdad. He ideado un pequeño experimento, mitad ciencia, mitad teatro. Si nuestro adversario cae en la trampa, la obra habrá terminado». «¿Quieres poner una trampa?» «Precisamente. Una trampa tanto para la mente como para los sentidos. Haré que el espejo produzca una aparición, pero de mi diseño, no del suyo. El miedo, querido amigo, es la moneda con la que paga este villano. Veamos cómo la recibe en su propio bolsillo». No pude contener mi admiración. «Holmes, tú también eres un mago». Sonrió levemente. «Solo cuando la necesidad lo exige. No hay magia salvo la comprensión de la causa y el efecto. Ahora debo escribirle una nota a Lestrade. Necesitaremos a sus hombres una vez más, pero deben permanecer ocultos hasta el último golpe. Y usted, Watson, tendrá un papel en este pequeño drama». «¿Un papel?», repetí. «En efecto, su tarea será observar. Mantenga la calma, vigile cada movimiento de nuestros sospechosos y, en cuanto dé la señal, saque su revólver. Puede que lo necesitemos». Asentí con gravedad. Holmes rara vez recurría a mi protección armada a menos que previera un peligro real. A las 7 en punto, partimos. La niebla se había disipado un poco, pero un viento húmedo atravesaba las calles, haciendo parpadear las farolas. Al detenernos frente a Harrow House, vi 2 figuras borrosas fundirse con las sombras de la plaza. Los vigilantes de paisano de Scotland Yard, ya en sus puestos. Dentro, la señora Harrow nos esperaba en el salón, pálida pero serena. Holmes la saludó con una reverencia tranquilizadora. «Señora, ya es tarde, pero ánimo. Un poco más. No le ocultaré que esperamos algo de movimiento esta noche. Me hará el favor de sentarse aquí tranquilamente, mientras mi amiga y yo preparamos la habitación. Sea lo que sea que vea u oiga, no debe mostrar alarma». Ella apretó las manos con fuerza. «Obedeceré, señor Holmes». Holmes llamó entonces a los sirvientes.
Sims entró con el rostro impasible, la señora Biddle con el rostro enrojecido y ansiosa, y Alice, temblando visiblemente. Tras ellos llegó el propio Lionel Trellis, quien había llegado sin invitación, pero decidido al parecer a imponer su presencia. Los ojos de Holmes brillaron al verlo. Excelente. El reparto está completo. Caballeros y damas, esta noche descubriremos si los muertos realmente escriben notas y caminan en espejos, o si son manos vivas las que urden el truco. Se movía con agilidad por la habitación, ajustando la lámpara sobre la repisa, colocando sus pequeños espejos de mano en ángulos alrededor de la chimenea y fijando discretamente la tira de acero pulido al marco del gran cristal negro. Sus largos dedos trabajaban con delicada precisión y los objetos se desvanecían casi en la invisibilidad bajo su tacto. «Ahora», dijo finalmente, «que se prepare el escenario». Apagó el fuego, corrió las cortinas y bajó la lámpara hasta que la habitación quedó sumida en una tenue penumbra. El espejo negro se alzaba ante nosotros, oscuro y amenazador, absorbiendo la luz como un charco a medianoche. Ocupamos nuestros lugares. La señora Harrow en su silla, los sirvientes agrupados detrás, Trellis apoyado rígidamente contra la estantería y yo cerca de la puerta, con el revólver en el bolsillo. Holmes estaba de pie frente al espejo, alto y demacrado, con los ojos brillantes. Pasaron los minutos. El silencio se profundizó hasta oprimir el oído como un peso. Entonces, con un destello repentino, el espejo tembló. Una leve palidez se apoderó de él, formándose lentamente en el contorno de un rostro, pálido como un fantasma, con los ojos hundidos y los labios torcidos. Un grito ahogado recorrió la habitación. Alice gimió. La señora Biddle murmuró una oración. La señora Harrow permaneció rígida. Trellis entrecerró los ojos, fijos en la aparición. Pero antes de que nadie pudiera gritar, Holmes levantó la mano. A su señal, una segunda imagen se alzó en el cristal. No el pálido fantasma que habíamos visto antes, sino un rostro más afilado y severo. El rostro del mismísimo Percival Harrow, severo e inflexible, como si nos confrontara desde la tumba. El efecto fue extraordinario. Incluso yo, sabiendo que era una estratagema de Holmes, sentí un escalofrío en la espalda. Un grito salió de Alice, quien cayó de rodillas. La señora Biddle se aferró al respaldo de una silla, pero fue Sims quien dio el salto más fuerte, perdiendo la compostura por primera vez. Y Trellis, aunque no emitió ningún sonido, retrocedió con un tirón involuntario, con la mano medio levantada como para protegerse los ojos. «Ahora», tronó Holmes, apartó la tela que ocultaba el acero pulido. El reflejo de la lámpara proyectó un brillo repentino al falso fantasma, que luego desapareció. En ese instante, vi el rostro de Sims contorsionarse de terror, mientras Trellis murmuraba una maldición en voz baja. De la pared tras el espejo se oyó un leve raspado, como si un panel se hubiera movido. Holmes saltó como un tigre, apretándose contra el marco. El espejo se deslizó unos centímetros hacia un lado, revelando la oscura grieta de un pasadizo oculto. «Watson, su revólver», gritó. Lo tuve en la mano en un instante. Lestrade y sus hombres irrumpieron desde el pasillo, llamados por la nota anterior de Holmes. La habitación era un caos. La señora Harrow medio desmayada, los sirvientes chillando, Trellis pálido de furia. Pero Holmes permaneció tranquilo en medio de todo aquello, con la mano sobre el panel deslizante. Su voz sonó clara. «Damas y caballeros, la obra ha terminado. El espejo ha revelado su secreto. En este pasaje se esconde la verdad sobre la muerte de Percival Harrow y la mano que intentó aterrorizar a su viuda. Esta noche, el fantasma hablará en carne y hueso». Abrió el panel de par en par, revelando una estrecha abertura negra que exhalaba una ráfaga de aire frío y viciado. De sus profundidades provenía el sonido de pasos apresurados que se alejaban,
Tras él, gritó Lestrade. 2 agentes se adentraron en la oscuridad. Holmes levantó una mano para contenerlo. No, Lestrade. Deja que el zorro corra, porque ya está en la trampa. Mañana, cuando la luz del día ilumine esta casa, lo sacaremos. Por ahora la prueba es suficiente. Se volvió hacia todos nosotros, con los ojos brillando de triunfo. El fantasma en el espejo ha desaparecido. La verdadera mano se revela. Y pronto Watson escuchará la historia completa. Una historia más oscura y extraña que cualquier prestidigitación teatral. Así terminó la vigilia de aquella noche, dejándonos con el eco de pasos en el pasaje oculto y el conocimiento de que la red finalmente había comenzado a cerrarse. Capítulo 10. La revelación. La mañana siguiente fue uno de esos días grises de Londres en los que el mismo aire parece agobiar el ánimo. La niebla se había disipado un poco, pero un manto incoloro se cernía sobre la ciudad, y el pavimento mojado brillaba como acero bajo las ruedas de los taxis que pasaban. Llegué a Baker Street a última hora de la mañana y encontré a Holmes ya trabajando con su figura alargada inclinada sobre un montón de papeles, libros de contabilidad y pequeñas piezas mecánicas esparcidas sobre la mesa. Me saludó con un gesto de la cabeza. Watson, estamos en el umbral. Al anochecer se levantará el telón para el acto final. El espejo ya nos ha mostrado suficiente. Solo queda interpretar la obra. Me indicó una silla y me acercó el papel doblado que habíamos descubierto en el libro de Harrow. Volví a leer las palabras que me habían atormentado desde la primera vez que las vi. El espejo es la clave. Trellis no debe sospechar. Holmes lo golpeó con un largo dedo índice. Ese, Watson, es el punto de apoyo. Trellis no debe sospechar. Por lo tanto, Trellis era un peligro, quizás un adversario. Harrow le temía, pero tampoco confiaba en sus sirvientes, pues de lo contrario, ¿por qué ocultar su trabajo? De ahí el pasadizo secreto, el marco deslizante, los papeles cuidadosamente escondidos. Harrow estaba a punto de inventar algo y lo guardaba celosamente. Cuando murió, repentina y sospechosamente, surgió la pregunta: ¿quién se benefició? Me aventuré. La viuda hereda la casa, Trellis la deseaba, Sims tenía las llaves. Así es, cada uno tiene sus ventajas, o sus desventajas. Ahora observen la cadena de evidencias. Sims consigue el espejo trucado de Greeley. Tras la muerte de Harrow, aparecen notas falsificadas en su mano, destinadas a aterrorizar a la viuda. El fantasma se manifiesta, acompañado del olor a aceite de lámpara y el temblor del hilo. ¿Quién lo organizó? Sims, sin duda. Sin embargo, los ojos de Holmes brillaron. Sims no es el autor, solo el director de escena. Alguien más escribió el guión. En ese momento, Lestrade entró tan rápido y ágil como siempre, con un documento doblado en la mano. Holmes, hemos buscado en el pasillo que hay detrás de ese espejo. Se estrecha a través de la pared hasta una cámara empotrada en la repisa de la chimenea. Polvo por todas partes, pero huellas frescas en el hollín. Encontramos esto. Dejó un fajo de papeles. Libros de contabilidad, cartas, notas químicas, todo escrito por Harrow. Y esto... Levantó un pequeño frasco que contenía un residuo cristalino. Holmes lo tomó con entusiasmo. Lo acercó a la luz y lo olió con cautela. Ácido oxálico, como sospechaba. El mismo veneno que pudo haber provocado la apoplejía en la muerte de Harrow. Una infusión lenta e insidiosa, incolora e insípida, suministrada en un vaso de agua quizás por alguien de confianza. Lestrade entrecerró los ojos. ¿Quieres decir que Sims lo envenenó? No tan rápido, respondió Holmes. Sims tuvo la oportunidad, sí, pero poco que ganar. Trellis tenía mucho que ganar, pero carecía de la astucia mecánica para las ilusiones. ¿Quién queda entonces? Me tocó a mí aventurar una conjetura. Alice, la criada.
Holmes negó con la cabeza. Una niña asustada, más propensa a huir que a forjar. No, Watson. La verdad reside en la propia viuda. Empecé. ¿Señora Harrow? Imposible. La voz de Holmes era fría y precisa. Considere, las notas aparecen siempre cuando está sola, o dice estarlo. Los trucos del espejo nunca fueron presenciados por ojos imparciales hasta que forzamos el juicio. Solo ella tenía libre acceso a todas horas. Y recuerde su papel en la obra de anoche. Rígida, silenciosa, pero nunca realmente sorprendida. Le digo, Watson, sabe más de lo que se atreve a revelar. Antes de que pudiera protestar, anunciaron a la propia señora. Harrow. Entró vestida de negro, con el rostro pálido y modales apagados. Holmes la recibió con solemne cortesía, pero pude ver la firmeza bajo su cortesía. Señora, dijo, le agradecemos su presencia. He invitado al estrado y he mandado llamar al señor Trellis, a Sims y a los demás. Es hora de decir la verdad sin rodeos. En cuestión de una hora, la sala de Baker Street estaba abarrotada. Trellis permanecía rígido y desdeñoso. Sims impasible como siempre. La señora Biddle y Alice acurrucadas, asustadas, y la señora Harrow, serena, con la mirada fija en Holmes. Se levantó alto y autoritario, con voz resonante. Damas y caballeros, el caso de la viuda del Black Mirror ha desconcertado a muchos, pero para mí el patrón es claro. Permítanme explicárselo. Percival Harrow, hombre de mente curiosa, se había embarcado en experimentos con espejos y lentes. Creía estar a punto de descubrir algo, quizá una nueva forma de proyección óptica, quizá algo más. Temía que su primo Trellis se lo arrebatara. No confiaba su secreto a ningún sirviente. Por lo tanto, ocultó su trabajo en una cámara secreta, accesible solo deslizando el espejo a un lado. Pero Harrow tenía enemigos, o al menos uno. Murió repentinamente, diagnosticado de apoplejía. Sin embargo, el frasco que encontramos prueba que se usaba ácido oxálico. Fue envenenado, lenta e insidiosamente, por alguien que tenía acceso constante a sus pociones. Esa mano no era de un extraño, sino de su propia casa. Un murmullo recorrió la compañía. Los ojos de Holmes brillaron al volverse hacia Sims. Usted, señor, consiguió el espejo trucado, pero lo hizo por orden de Harrow, no por la suya propia. Tras su muerte, continuó la farsa, pero bajo órdenes, porque un sirviente puede ser leal a su amo, pero estar esclavizado por el miedo a la influencia de otro. Los labios de Sims temblaron, pero no respondió. Holmes se enfrentó a Trellis. Tú, primo, intentaste forzar una venta. Presionaste, persuadiste, insinuaste la ruina. Pero no tuviste nada que ver con las ilusiones, pues tu habilidad reside en la ley, no en el escenario. Aún así, tu presencia enturbió las aguas y avivó las sospechas. Trellis se erizó, pero permaneció en silencio. Por fin Holmes se giró, y su mirada